Le damos la bienvenida y pues bien, nuestro objetivo en este taller es trabajar en nuestra fe liberándola de los miedos. A lo largo de este taller, en cada uno de los temas, iremos clarificando esto que estamos señalando. A veces el miedo es obstáculo para el crecimiento de la fe. Y por eso este primer tema que se llama el problema del miedo. En este primer tema vamos a hacer un planteamiento teológico sobre los miedos. Y para el desarrollo de esta primera reflexión utilizamos Marcos capítulo 4, del 35 hacia adelante. Dice la Escritura: este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y decían unos a otros: pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Pues bien, quisiera empezar esta reflexión meditando la doble pregunta que Jesucristo le realiza a los suyos en este pasaje y que encontramos en el versículo 40 de este texto. Dice: y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Por qué Jesucristo les pregunta esto? Esa es la cuestión de nuestra reflexión. Si miramos el contexto en el que se encuentran estos hombres, podemos comprender que están frente a una situación de inminente peligro. Si nos apoyamos en lo que dicen los otros dos evangelios sinópticos, como por ejemplo Mateo 8:24, con respecto a esta misma tempestad, Mateo va a decir que las olas eran tan altas que tapaban la barca. Y si nos apoyamos en Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 23, en donde también hace mención de este mismo pasaje, Lucas nos dice lo mismo que Marcos. La barca se estaba llenando de agua. La barca estaba a punto de hundirse y Lucas va a resaltar lo siguiente: estaban corriendo peligro. Amén. Ahora, en este contexto de peligro inminente, en este contexto de desgracia, de catástrofe, el Señor realiza dos preguntas: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ante una situación de riesgo, ante una situación de peligro, es natural que sintamos miedos. Es decir, el miedo es una reacción natural cuando uno se siente amenazado ante una situación de inseguridad, ante una situación de peligro. El miedo es un mecanismo de supervivencia y nos ayuda a preservar la vida. Amén.
Atención entonces, en medio de este contexto de peligro inminente, entonces, ¿por qué Jesucristo les pregunta por qué tienen miedo? Si el miedo es algo natural. En medio de este contexto de riesgo en donde ellos están sintiendo que van a padecer, que van a morir, de pronto, ¿por qué el Señor les hace esta pregunta? En un primer instante pareciera que la pregunta de Jesús planteada a los suyos está fuera de lugar. Y es que en la manera que tiene Jesucristo de enseñar, el Señor suele hacer preguntas. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se nos cuenta que había un hombre 38 años enfermo, 38 años postrado. Y en medio de ese contexto de enfermedad y de sufrimiento, Jesucristo le pregunta si quiere recuperar la salud. Lo más lógico sería pensar que como una persona que tiene 38 años enferma no quisiera sanarse. Como una persona que tiene tanto tiempo padeciendo un mal no quisiera recuperarse de su salud. Es en ese sentido que decimos esto, que la pregunta del Señor parece que no tiene un objetivo claro, parece que está fuera de lugar. Porque de pronto, ¿qué persona, pongámonos en la situación de los apóstoles, la barca se está llenando de agua, las olas son mucho más altas que la barca y hay una situación y un contexto de desesperación y de peligro inminente? ¿Cómo no sentir miedo? Y si el Señor conoce el corazón de los hombres y si el Señor sabe la razón por la que ellos tienen miedo, podemos suponer que estarían pensando, oye, si morimos, ¿qué va a pasar con nuestra mujer, con nuestros hijos? Si morimos, ¿qué va a pasar con nuestra familia? Se encuentran ante un peligro real, no ficticio, ante un peligro real. Y el Señor que lee los corazones, el Señor que conoce el corazón de los hombres, ¿por qué les plantea estas preguntas en este contexto de crisis, en este contexto de tempestad? Mucho tenemos que aprender de ello. Los evangelios nos muestran que una manera como Jesucristo es llamado por sus discípulos es maestro. En hebreo, rabí, y en arameo, rabuní. De manera muy especial se nos presenta que la Magdalena y el ciego de Jericó, atención a eso, le dicen rabuní. Y rabuní significa maestro mío o mi maestro. Y eso tiene que ver con la relación que uno puede tener con el Señor. Llamarle mi maestro significa que algo me tiene que enseñar Jesús en medio de todos los acontecimientos de nuestra vida. Algo me tiene que enseñar Jesús en medio de mis tempestades, en medio de mis preocupaciones, en medio de mis crisis. ¿Amén? Algo nos tiene que enseñar Jesús en medio de nuestras tempestades. Y es por eso que esta pregunta realizada por Jesús a los suyos, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, en medio del miedo, no redunda. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Yo quisiera que pienses por qué momento está atravesando tu vida. Quisiera que te detengas un momento en medio de este encuentro con Jesús y pienses cómo estás viviendo tu vida, las cosas que te tocan enfrentar ahora y por las que te preocupas en futuro. Porque esa pregunta y ese planteamiento del Señor es actual para nosotros. Cuando nosotros estudiamos un milagro, el milagro tenemos que entenderlo de esta forma. Los milagros realizados por Jesús sirven o para suscitar la fe en el creyente o para confirmarlos en la fe. Amén. Y es en ese sentido que a lo mejor Jesucristo quiere hacer una de estas dos cosas en ti en estos 5 días. O suscitar la fe en ti o confirmarte en tu fe. Amén. Y es por eso, en medio de tu crisis personal, crisis conyugal,
crisis con tus hijos, en medio de tu miedo al futuro, en medio del enfrentamiento de tus crisis interiores frente a la enfermedad, frente a aquello que no te está saliendo bien, Jesucristo a ti como a estos hombres nos pregunta: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿No tenéis fe? No lo pregunta el Señor en otro momento, lo pregunta en una situación dramática. El Señor no esperó que pasara la tempestad para hacerles esta pregunta. El Señor no esperó que ellos llegaran a la otra orilla y una vez en tierra firme realizarles esta pregunta. Es en medio de la crisis que Jesucristo nos llama a la reflexión. Y son nuestras crisis las que nos tienen que meter dentro de nosotros, porque esto es el objetivo de una pregunta. Cuando uno le hace una pregunta a alguien es para que esa persona examine su interior. Y es en la crisis que Jesucristo nos invita a reflexionar sobre cómo se encuentra nuestra fe. Amén. Amén. Por eso, para comprender por qué Jesucristo les realiza esta pregunta en un contexto dramático, en donde es natural sentir miedo, debemos ahondar en la cuestión del miedo. Tenemos que profundizar en el problema del miedo, para no quedarnos en lo superficial de la pregunta, para no quedarnos en lo evidente de la pregunta, para entender el sentido del por qué Jesús la realiza. Amén. Amén. El miedo en los 4 evangelios es presentado como una situación que Jesucristo constantemente trata de corregir en el corazón de sus discípulos. Atención a lo que decimos, que es muy importante. Tú vas a encontrar en los 4 evangelios que Jesucristo constantemente trata de corregir y de llamar a la reflexión a los suyos sobre el tema del miedo. Como por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una frase que aparece constantemente y es puesta por el evangelista en la boca de Jesús, dirigiéndose a los suyos como en modo de exhortación y de reflexión. El Señor les suele llamar hombres de poca fe. La palabra poco o poca significa insuficiente para algo. Significa insuficiente para el alcance de algo. Amén. Entonces Mateo nos va a presentar esto, que Jesucristo les suele repetir esta frase: hombres de poca fe. Cuando ellos dudan, cuando ellos tienen miedo, Jesucristo les dice hombres de poca fe. Mateo capítulo 6 versículo 30. Mateo capítulo 8 versículo 26, Mateo capítulo 14 versículo 31, Mateo capítulo 16 versículo 8 y Mateo capítulo 17 versículo 20. Repito, ¿en dónde se encuentra esta frase? Mateo 6:30, 8:26, 14:31, 16:8 y 17:20. Amén. Pues bien, los evangelios de Marcos, el segundo evangelio, y el último evangelio, el evangelio según San Juan, nos hablan del miedo tratado por Jesús con sus discípulos que hay en su corazón. Es decir, Marcos y Juan nos hablan del miedo directamente en el corazón de los discípulos. Juan y Marcos nos van a mostrar que ellos siguen a Jesús con miedo. Amén. Amén. ¿Dónde se encuentra esto? Marcos 9:32 nos dice que tienen miedo de hacerle preguntas al Señor. Marcos 10:32 nos dice que seguían a Jesús con miedo. Juan capítulo 7 versículo 13 nos habla que abiertamente ellos tienen miedo de hablar de Jesús. Juan 19:39
nos habla de José de Arimatea como un discípulo que por miedo seguía a Jesús en silencio y de manera discreta. Y Juan 20:19 nos habla de que ellos se ocultaban por miedo a lo que les pudiera pasar en el aposento alto. Amén. Amén. Repito entonces, Marcos 9:32, Marcos 10:32, Juan 7:13, Juan 19:39 y Juan 20:19. Ahora nos falta un evangelio, el evangelio según San Lucas. Lucas nos muestra que ante el llamado de Dios, cuando Dios le habla al hombre al corazón y decide llamarlo a su servicio, el hombre siente temor. Amén. Amén. Eso lo encontramos en la anunciación de Zacarías, Lucas 1:13, la anunciación de María, Lucas 1:30, y la anunciación o el llamamiento a Pedro a ser pescador de hombres, Lucas 5:10. Repito, Lucas 1:13, Lucas 1:30 y Lucas 5:10. Amén. Atención entonces, estos textos nos sirven para afirmar lo siguiente, que Jesucristo está tratando de corregir el miedo en el corazón de sus discípulos. Amén. Y por todo lo que hasta aquí hemos visto, podemos afirmar con énfasis que el Señor de pronto mira de que el miedo entraña un gran peligro para el hombre. El Señor percibe el miedo como un gran peligro para el hombre que puede afectarlo directamente en su felicidad. ¿Claros hasta aquí? Seguimos avanzando. Con todo lo dicho, mirémonos ahora nosotros mismos, mirando nuestra vida, mirando nuestra historia. Preguntémonos cuántas decisiones hemos tomado o cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa del miedo. Quisiera que examines tu vida conyugal, tu vida emocional, tu vida laboral, tu vida profesional, tu vida con tus hijos. ¿Cuántas decisiones hemos tomado o cuántas decisiones hemos dejado de tomar por causa del miedo? Me dice, hermano, yo he estado trabajando, esta persona es de Ica, yo he estado trabajando para una empresa, no me pagaba bien, me sentí insatisfecho con la empresa, no reconocían mi profesionalismo, no me retribuían económicamente mi esfuerzo. Hermano, y he estado por años renegando de mi trabajo. Por años renegando, hermano, de vivir así, de conformarme con lo que ellos me pagaban sabiendo que yo hacía más. Y hermano, me sentía desanimado, desalentado en el trabajo. Y cuando usted dio la charla en el retiro, dice el hermanito, hermano, en ese momento yo me cuestioné y dije, ¿por qué no renuncio? ¿Por qué no renuncio? Y me di cuenta que tenía miedo a no conseguir trabajo. Tengo, hermano, 57 años de edad. Y yo compito en la empresa con unos que son mucho más jóvenes que yo. Y de pronto, hermano, me sentía inseguro de mí mismo por mi edad. Por mi edad. Hermano, yo soy buen profesional, pero mi edad de pronto me generó este miedo. Y hermano, yo llegué después de retiro, dice el hermano. Hermano, llegué y el día miércoles presenté mi renuncia. Hermano, sin miedo, confiado en el Señor. Yo le dije, Señor, yo quiero un bienestar laboral, no para enriquecerme, sino para sacar adelante a mis hijos. Dice que el hombre incluso se cuestionó, ¿y qué ejemplo le voy a dar a mi hijo de superación? Si tengo miedo. Entonces dice que el hombre buscó, volanteó por todo Ica, se fue a Pisco, se fue a Chincha, volanteó currículum, hermano. El día viernes consiguió trabajo, con un mejor sueldo, en un mejor puesto. Y el hombre me dio este testimonio y me dijo,
imagínese, hermano, si yo le hubiera seguido creyendo a mi miedo. Imagínese. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Cuántas decisiones has tomado o cuántas decisiones has dejado de tomar por causa del miedo? Amén. Otro día estaba hablando con una hermanita de un grupo de oración de una comunidad. Esta hermanita tenía su enamorado, con quien ya tenía como 10 años, 12 años noviando o de relación. Y esta hermanita tenía pues como 40 y pico de años. Entonces yo ya le decía a la hermanita: oye, hermana, tanto tiempo, pues ya pues cuando te pide la mano, presiona un poquito también. Hermano, ¿para qué le dije eso, hermano? Presionó y terminó el tipo. ¿Para qué le dije, hermano? Pero hay que vivir sin miedos. Esa es la parte del testimonio. Entonces ella me dijo: hermano, es como 12 años de mi vida y que me he hecho perder el tiempo. Y que eso, dice la tipa, que comenzó a rogarle para que no le dejara. Y que de pronto también en una charla sintió este golpe en su corazón. Y ella, su miedo era que se le pase el tren. ¿Cómo se suele entender? Que se le pase el tren. Su miedo era volver a empezar. Tantos años con una persona, no es fácil volver a empezar. Y su miedo era volver a iniciar. Ella no se sentía satisfecha con la relación. Ella no se sentía satisfecha con el hombre porque, oye, tantos años de enamoramiento y ni una pedida de mano. Tanto tiempo estar juntos y no había la demostración de un compromiso mayor. Entonces esta chica decidió cambiarlo todo. Se fue a otro país. Se mudó a otro país, rehizo su vida, comenzó a trabajar de otra cosa, hermano, y en ese lugar donde ella se fue, Dios le dio a quien es el padre de sus 4 hijos. Es decir, ella me dice: hermano, imagínese usted si por miedo yo me hubiera amarrado a esta persona. Si por miedo a empezar de nuevo, a que se me pase el tren, me hubiera amarrado a esta persona, hermano. Y yo no me sentía satisfecha. Por eso, hermano, estos 2 testimonios nos sirven para meditar lo siguiente: ¿cuántas decisiones hemos tomado movido por nuestros miedos? ¿Y cuántas decisiones hemos dejado de tomar, de alguna manera, influenciados por nuestros miedos? Amén. El miedo o el problema no es sentir miedo. Atención. Porque el miedo es una reacción natural hacia algo que no conocemos, hacia un inminente peligro, hacia el futuro. Es normal que sintamos nosotros miedos. El problema es acobardarse. Apúntalo. El problema no es sentir miedo, el problema es acobardarse. ¿Qué significa? Dejar que el miedo entre en mi corazón e influya en la toma de decisiones. Este es el problema. Por eso lo que te decía, el miedo es una reacción natural. Todos lo vamos a experimentar, pero aquí es la diferencia. Hay personas que lo experimentan y lo enfrentan, pero hay otras personas que lo experimentan y dejan que ese miedo ejerza una influencia en la toma de decisiones. Amén. Ahí radica el problema del miedo, en el acobardarse. Y cuando hablamos de cobardía, estamos hablando de no tener valor, de no atrevernos a hacer algo. Hablamos de cobardía, estamos hablando de no sentirnos capaz de enfrentar una situación de inseguridad, de no sentirnos capaces de enfrentar una situación desconocida. Entonces, porque tenemos miedo, nos acobardamos y dejamos muchas veces que el miedo influya en la toma de decisiones. ¿Cuántos padres no corrigen a sus hijos por miedo? ¿Cuántas personas no dicen basta ya por miedo? ¿Cuántas personas no le dicen a alguien esto no me gusta por miedo? ¿Cuántas personas acá de pronto han tenido que haber abandonado su trabajo y haber puesto un negocio y Dios te habrá puesto eso en el corazón un montón de veces, pero no lo hiciste por miedo? El problema no es sentirlo, el problema es consentirlo. Amén. Por eso es que el miedo se convierte en un problema
que Jesucristo está tratando de corregir en el corazón de sus apóstoles y de sus discípulos. Amén. Cuando nosotros permitimos que el miedo controle nuestras vidas, que nos sugiera qué decisión tomar frente a un contexto de inseguridad, hermano, esta es la razón por la cual el Señor quiere que trabajemos en nuestros miedos. El miedo, hermano, puede hacer que no corramos detrás de nuestros sueños. El miedo puede hacer, hermano, que no estudiemos la carrera que hemos querido estudiar. El miedo puede hacer eso. El miedo puede hacer que no enfrente situaciones injustas. El miedo puede hacer que de pronto soportes maltratos, soportes humillaciones y soportes situaciones de abuso sin decir basta ya. El miedo puede hacer que vivas conformándote con una vida medianamente feliz. Y atención a esto, Dios no te quiere medianamente feliz. Dios te quiere viviendo una vida plena, una vida en abundancia. Amén. Amén. Dios no te quiere con una vida medianamente feliz, con una vida que no te satisface del todo. Dios quiere en verdad, hermano, que tú y yo vivamos una vida plena y una vida en abundancia. A veces nosotros, porque tenemos miedo, reaccionamos de una manera. A veces porque tenemos miedo, más o menos para que lo entiendan a nivel psicológico, el miedo va a provocar una reacción. No significa que el miedo sea algo inocuo, que no nos haga daño. Todos los que experimentan miedo, eso va a generar una reacción contraria para compensar lo que el miedo nos está provocando sentir. Como por ejemplo, las personas que tienen miedo a que les condenen, miedo a la opinión del grupo, a no ser aceptado. Estas personas van a buscar ser perfectas. Van a buscar caerle bien a todo el mundo. Van a ser los bufones muchas veces, los simpáticos. Son personas que no van a buscar el conflicto directamente y que no le van a decir la verdad a la gente por esa situación, miedo a que te condenen. Por eso estas personas suelen mentir, y suelen mentir mucho. De pronto, ¿cuántas personas acá tenemos miedo a que no nos quieran? Y por eso hacemos cosas para sentirnos útiles. Y trabajamos aquí, trabajamos allá, y estás en una comunidad y estás en otra comunidad. Por ese miedo a no ser querido, me pongo al servicio de los demás buscando la aceptación del otro. ¿Cuántos acá están buscando la aceptación todavía de su papá? ¿Cuántos acá todavía están buscando todavía la aceptación de su mamá? ¿Cuántos acá de pronto tenemos miedo al fracaso? Y porque tenemos miedo al fracaso no nos atrevemos a hacer cosas nuevas. Y porque tenemos miedo al fracaso no volvemos a empezar. Y porque tenemos miedo al fracaso buscamos solamente el éxito y el reconocimiento. También uno puede experimentar el miedo a que alguien sea superior o igual a nosotros. Por eso tratamos de diferenciarnos de los demás. Tratamos de ser distintos. Porque no soportamos ser igual a los demás. Y todos acá somos iguales, hermano. Pecadores necesitados de salvación. Amén. ¿Cuántos de acá tenemos miedo a la soledad? Las personas que tienen miedo a la soledad buscan desesperadamente estar con alguien. Buscan desesperadamente la compañía, se aferran a personas, cosifican a la persona. Son esas personas que su mundo se derrumbaría si esa persona se va de su vida. Entonces, hay personas que por miedo a la soledad soportan, aguantan, toleran. Miedo al sufrimiento. Los que tienen miedo al sufrimiento siempre buscan el placer. Son amantes simplemente de la diversión. Son las personas que de pronto tratan de no estar en silencio para no ver su vida. Son las personas que siempre el fin de semana algo divertido tienen que hacer por esta cuestión, por miedo al sufrimiento. Porque en el fondo su vida es infeliz y para callar ese dolor tienen que tener diversión en su vida. ¿Cuántos de acá tenemos miedo a no poder lograr algo? Las personas que tienen miedo a no poder lograr algo simplemente no van a salir de su zona de confort. Las personas que tienen miedo a no poder lograr algo no enfrentan retos, no se proponen retos en la vida. Se sienten satisfechos haciendo lo que saben. Haciendo lo que saben. Hay personas que también pueden tener miedo al conflicto.
Por eso es que tú no das la verdad de tu opinión cuando encuentras a alguien. No dices lo que realmente piensas, lo puedes pensar y lo hablas con otra persona, pero no directamente le dices a la gente lo que piensas, lo que sientes, obviamente con el filtro de la prudencia y de la caridad. Amén. Pero a veces por miedo al conflicto simplemente aguantamos el maltrato. Y un día en una comunidad nuestra tenía un hermano de comunidad que le gustaba ponerle apodos a todos en la comunidad. Y había una chica que se sentía molesta y se sentía fastidiada y me decía a mí que yo le dijera algo al hermano. Yo le dije, yo no le voy a decir nada. Si tú no aprendes a defenderte, si tú no aprendes a hablar por ti, yo pues no voy a estarte defendiendo, ¿no? Ya es un signo de madurez de tu parte. Y la chica en todo el tiempo que fui responsable nunca le dijo nada a esa persona, por miedo al conflicto. ¿Cuántos acá tienen miedo a equivocarse? Los que tienen miedo a equivocarse, por eso viven felices haciendo solo lo que saben. No intentan algo nuevo, no exploran nuevas emociones, no tienen aventuras en su vida. Por esa razón, miedo a equivocarse. ¿Me dejo entender hasta acá? Hermano, te acabo de nombrar simplemente 9 tipos de miedo. Hay más, pero no me voy a dedicar a eso, porque de pronto mi enfoque acá es un enfoque teológico más que terapéutico. Aquí yo quiero hablarte de la gracia de Dios. Entonces, fíjate, lo que he dicho, lo he dicho con la intención de que tú examines tu corazón, de que tú mires tu interior y que probablemente hay detrás de ti un miedo que te dice qué hacer, un miedo que te sugiere mejor que no hagas nada. Por eso quisiera que te preguntes, hermano, delante de Jesucristo, ¿cuántas decisiones has tomado por miedo? ¿Y cuántas decisiones has dejado de tomar por miedo? Por eso el Señor nos presenta en este pasaje, que por cierto es uno de los pasajes que más me encanta enseñar, lo enseño de todos los ángulos habidos y por haber, pero esta vez el enfoque es esta doble pregunta de Jesucristo a sus apóstoles. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? En un contexto de caos, en un contexto de desorden, en un contexto de crisis, en medio de una situación dramática y de peligro, que Cristo pregunte eso es muy significativo. El punto es, ¿cómo enfrentas tú los problemas? ¿Cómo enfrentas lo que no conoces? ¿Cómo te enfrentas a la crisis? Imagínate qué serías capaz de hacer si tus miedos no te dominaran. Porque en el fondo, hermano, no te sientas mal con lo que te voy a decir, pero yo un día un amigo le decía esto: hermano, en mi trabajo están por despedirme, parece que me van a botar. Gloria a Dios, hermano, le dije. Hermano, ¿cómo dice eso? Yo tengo 4 hijos, aleluya, hermano. Porque no hay mejor motivación para ser mejores que la crisis. No hay mejor automotivación, es decir, nuestro corazón en épocas de crisis se automotiva, hermano. Y entonces tu problema, si es que tú lo miras con miedo, es una situación caótica. Pero tu problema, si tú lo miras con fe, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para alcanzar sueños y objetivos, una oportunidad para ser mejores. Amén. Amén. Imagínate, hermano, ¿qué serías capaz de hacer si tus miedos no te dominaran? ¿Me dejo entender hasta acá? A este hermano, yo le dije: hermano, voy a orar para que te boten de la chamba. No, hermano, no ore, hermano. Hermano, tú me dices que estás inconforme, no te sientes bien y que no te alcanza para lo que tú quisieras para tus hijos. Hermano, me puse a orar y le dije: Señor, si este trabajo al que mi hermano se está aferrando le impide alcanzar aquello que tú quieres para él, Señor, quítaselo. Y al día siguiente lo botaron. Pues bien, el hermano se compró un carrito sanguchero y se puso a vender sándwiches. Al año alquiló una cochera y seguía vendiendo sándwiches. 2 años después tenía 3 locales. Y yo le dije al hermano: tú eres un claro ejemplo de que una situación con la que no estamos conforme es una situación no querida por Dios. Y a veces el problema es no que Dios no nos quiera bendecir,
sino que no nos alcanza la fe para creerlo. Dos cosas distintas. A veces no nos alcanza la fe para creer que Dios quiere algo más para nuestra vida de lo que ahora podamos nosotros tener. Amén. No nos alcanza la fe. Por eso es que Mateo señala esto: hombres de poca fe. Por eso repito, poco significa insuficiente. No, una fe pequeña, una poca fe no permite alcanzar aquello a lo cual Dios te ha llamado a alcanzar. Amén. ¿Cuántos proyectos en tu vida se han quedado sin realizar por tus miedos? ¿Cuántos sueños que no se hicieron realidad por tus miedos? ¿Cuántos sueños? Quizás, hermano, y a esta altura tendrías tu propio negocio. Quizás estarías estudiando una carrera universitaria. Quizás, hermano, te hubieras casado con la persona que querías. Y un día un amigo, un poquito feíto, la verdad, ¿no? Pero la gracia de Dios te puede hacer bello, pues, hermano. Había una chica que le gustaba, pues, a mi amigo, y me decía: oye, pero no, que mira, su ex enamorado, y que yo, hermano, mándate, ¿qué pierdes? Queriendo sin hacerlo. Y ese es el reflejo, hermanos, de cada uno de nosotros. Queremos y no lo hacemos por miedo a fracasar, por miedo a ser rechazados, por miedo a no lograr nuestras expectativas. Hermanos, si algo no te sale bien una vez, no significa que no lo debas intentar. Si algo no te sale bien 5 veces, no significa que no debas seguir intentando. Si es tu sueño, si es tu meta, hermano, y si tu corazón se alinea con el de Cristo, inténtalo. Hermano, los miedos matan los sueños en el corazón de los hombres. Amén. Pues bien, ¿por qué Jesucristo entonces les dice a sus apóstoles: ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? Siempre cuando tú estudies las Escrituras o cuando estudies algo, es bueno hacer preguntas. Para profundizar en el sentido de algo, plantea preguntas. Entonces, a estas preguntas de Jesucristo, vamos a hacerle una pregunta. Jesús, ¿qué esperabas de tus discípulos en medio de ese contexto de crisis? ¿Qué esperabas tú, Jesús? Porque el Señor le dice: hombres, ¿por qué tenéis tanto miedo, hombres de poca fe? ¿Qué esperaba Jesús en medio de un contexto de peligro? ¿Qué esperaba Jesús que ellos sintieran en medio de un contexto de desgracia, en medio de un contexto de angustia, en medio de un contexto de desesperación? ¿Qué esperaba Jesús y qué espera Jesús de nosotros? ¿Espera el Señor acaso que no sintamos miedo? ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Jesús espera que no sintamos miedo? No, porque el miedo es algo natural. No nacemos con miedo, aprendemos a tener miedo. Jesucristo no nos pide que sintamos miedo. No, amén. Es imposible. Atención a esto. Es imposible no sentir miedo en una situación de riesgo y de peligro. Es antinatural. No hay ser humano que ante una situación de riesgo y de peligro no sienta miedo. Amén. Entonces esa no es la preocupación de Jesús. La preocupación de Jesús, ¿qué es? ¿Qué es lo que espera Jesús? El Señor espera lo siguiente: que aunque sintamos miedo, reaccionemos con fe. El Señor nos permite sentir miedo. Es una emoción humana. Y nosotros, hermanos, somos personas sometidos a la realidad y a la contingencia de nuestra existencia. Entonces lo que espera Jesús es, aunque sintamos miedo, que no reaccionemos con miedo, sino con fe. El Señor quiere y espera que reacciones no de forma natural, sino de forma sobrenatural. Ante el peligro, ante el riesgo, ante la tribulación, ante el contexto de desesperación, hay 2 maneras de reaccionar. Está enseñando Jesús. Hay gente que va a reaccionar con miedo de manera natural, pero otros reaccionan con fe de manera sobrenatural. Y ante un mismo problema, tú puedes mirarlo con miedo o puedes mirarlo con fe. Escucha bien. En este pasaje de la tempestad,
Pedro pregunta a Jesús, ¿no te importa que perezcamos? Pedro, ¿cómo miraba la tempestad? Como una situación de desgracia, como algo que iba a acabar con su existencia. ¿Y cómo lo miraba Jesús? Como una oportunidad para aprender una lección de fe, como una oportunidad para aprender una lección de fe. Amén. Entonces hay dos maneras de reaccionar ante un mismo problema, de manera natural y de manera sobrenatural. De manera natural reaccionamos con miedo y de manera sobrenatural tenemos que reaccionar con fe. Hay un texto que es clave para entender esta cuestión. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mi justo vivirá por la fe. Mira lo que dice. Mi justo, la persona que quiere ser agradable a Dios, la persona que quiere vivir una vida honesta delante de Dios, dice el Señor, ¿cómo debe vivir? Por la fe. Mas si es cobarde, el Señor no se va a complacer en él. Después de que el Señor dice que ante la crisis, que ante el problema, uno tiene que reaccionar con fe y no acobardarse, el capítulo 11 de la misma carta a los Hebreos nos van a presentar a través de la historia sagrada hombres de fe. Nos van a presentar a través de la historia sagrada cómo personas enfrentaron crisis, cómo personas enfrentaron la enfermedad, cómo personas enfrentaron ejércitos extranjeros, cómo personas enfrentaron situaciones y contextos de desgracia. Y va a decir esta expresión, por la fe dominaron reinos, por la fe sanaron de enfermedades, por la fe cerraron la boca de leones, por la fe alcanzaron las promesas de Dios. Entonces, lo que se nos dice es muy significativo. Una poca fe no alcanza las promesas de Dios. Y Dios quiere que las alcances. Y Dios te quiere bendito a ti y bendita tu casa. Y como dice la Escritura, bendita tu arteza, bendita tu mesa, bendita tu empresa, bendito tus hijos, el vientre de tu mujer. Amén. Pero para alcanzar, hermano, tienes que conquistar. Porque el Señor, cuando le dijo a Josué que entrara a la tierra prometida, cuando el Señor le dijo a los hebreos, les voy a dar una tierra de bendición, de donde emana leche y miel. Pero para tener esa tierra tienes que pelear. Pero para tomar posesión de esa tierra tienes que conquistarla, hermano. Y esto no se hace si no tienes fe. Amén. Porque, hermano, una cosa es creer en Dios y otra muy distinta es creerle a Dios. Y acá a lo mejor nos encontramos mucho que le creemos, que creemos en Él, pero a lo mejor también habemos muchos que no le creemos. El Evangelio de hoy día, que es precioso, Jesucristo, ante el pasaje de la curación del siervo del centurión narrado por Lucas, porque va a ser distinto en Mateo, narrado por Lucas, se nos muestra que este hombre tiene una fe grande, la cual el Señor exalta y pone como ejemplo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, dilo solo de palabra y mi siervo sanará. Por eso esa es la diferencia de creer que Dios existe. Muchos creen en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es tener fe en su palabra. Hermanos míos, por eso el Señor espera que con todo lo que los apóstoles han andado con Él, con todo lo que los apóstoles han oído de Él, habiendo visto sus milagros, sus prodigios, habiendo aprendido mucho de Él, el Señor espera que ellos reaccionen con fe. Jesucristo se admira que de toda esa experiencia nada les haya quedado. Jesucristo se admira que en vez de reaccionar con fe han reaccionado con miedo. Y entonces, ¿para qué ha habido sanaciones? ¿Para qué ha habido curaciones? ¿Por qué ha habido exorcismos? ¿Por qué han escuchado su palabra? ¿Acaso toda esa experiencia no les ha ayudado a ser confirmados en la fe? Por eso, hermano, te decía que los milagros narrados en las Sagradas Escrituras tienen dos propósitos con respecto a la fe: suscitarla o confirmarla. Y es en este sentido que estos hombres, por este milagro, Jesucristo quiere confirmarlos en la fe. Por eso ellos van a decir: ¿quién es este
que hasta el viento y el mar le obedecen. Eso significa que no lo conocen del todo, que no conocen el poder de Dios, que aún no saben cuán capaz es Dios de hacer algo por ellos, que no saben la magnitud de ese poder divino. Por eso es que ellos se sorprenden, ya que viene el punto. A lo mejor, hermano, tú y yo tenemos tanto tiempo caminando con el Señor y aún no entendemos su poder, aún no entendemos la grandeza de Dios, y que para Dios nada es imposible. ¿Claros hasta acá, hermanos? Entonces, hermano, por eso la carta de los Hebreos nos dice esto que es importante: mi justo vivirá por la fe, mi discípulo, mi apóstol, el que me siga, vivirá por la fe. Es decir, cuando sucede una situación de caos, una situación de desorden, de desgracia, alguna situación dramática en tu vida, lo que el Señor espera, que no reacciones de manera natural como lo hacen los que no conocen a Dios. El Señor espera que reacciones con fe. Hermano, tu problema es una oportunidad, y así lo tienes que ver. Tu problema es una oportunidad, no es una desgracia. Tu enfermedad, el contexto de desgracia de tu familia, el problema con tu hijo es una oportunidad para creer en el poder de Dios. Por eso, hermanos, es importante lo que el Señor nos dice. El Señor espera que con todo lo que hemos andado con Él, con todas las charlas, eventos, jornadas a las que hemos ido, todas las experiencias sobrenaturales que hemos tenido con Él, todas las experiencias personales que hemos tenido con Él, todo eso nos sirva para que en el momento de crisis reaccionemos con fe. El Señor, que quiere sacar lo mejor de ti y de mí, nos muestra que esta tempestad que atraviesan los apóstoles es una oportunidad, y la va a aprovechar el Señor para avivar su fe, para hacer que de su fe se desprendan sus miedos. Jesucristo va a agarrar la crisis para crisolar su fe, para purificar su fe, para separar su fe del miedo natural que ellos sienten. Entonces, hermano, el peor momento de tu vida resulta ser el mejor momento para crecer en la fe. No sé si me entiendes. Hermano, parece que todavía estás meditando, hermano. Ánimo. Hermano, el peor momento de tu vida es el mejor momento para crecer en la fe. Amén. Hermano, la fe crece no cuando la vida está tranquila. La fe aumenta no cuando en la vida no hay problemas. La fe, hermano, despierta y se enciende cuando más duro golpea la vida. Te está golpeando la vida. Imagínate cómo va a terminar tu fe, hermano. El Señor quiere ensanchar tu capacidad de creer en Él. Hermano, el Señor quiere ensanchar tu capacidad de confiar en Él. Y para eso el Señor te tiene que introducir en el horno de la humillación. Porque solo el fuego puede moldear las cosas endurecidas. Y el miedo, hermano, ¿cómo endurece la fe? Le impide a la fe desarrollarse. Este es el problema del miedo. Esto es lo que ve Jesús. Jesús se pone a pensar: ¿cómo estos van a expulsar demonios si tienen miedo a una tempestad? ¿Cómo estos van a curar enfermos si tienen miedo a una tempestad? ¿Cómo estos van a ir por todo el mundo a predicar el evangelio si tienen miedo a una tempestad? Es decir, el Señor mira cómo van a alcanzar aquello que yo quiero que alcancen para bendición de su vida y bendición de los que les rodean si tienen miedo. Con el miedo no te alcanza para alcanzar. Por eso dice Mateo: hombres de poca fe. El peor momento de tu vida, el peor momento de nuestra vida, cuando hay desorden, cuando hay caos, cuando hay insatisfacción por la vida, cuando no nos sentimos llenos con lo que estamos viviendo, esa es una oportunidad para crecer en la fe. Y a lo mejor en tu corazón está el sueño del negocio propio. Y a lo mejor en tu corazón está el sueño de tener un bien propio. A lo mejor en tu corazón está el sueño de independizarte en tu trabajo. A lo mejor en tu corazón hay sueños, hermano. Y del sueño hacia la realidad se interpone tus miedos. ¿Clara la idea? Lo que se interpone entre tú y hacer realidad tus sueños es tu miedo. Es tu miedo.
Tu miedo a que te abandonen, tu miedo a que te dejen, tu miedo a la soledad, tu miedo a enfermarte, tu miedo a que te igualen, tu miedo al fracaso, tu miedo a que no te quieran, a que te condenen, tu miedo a equivocarte, tu miedo al conflicto, tu miedo al volver a empezar, tu miedo a que te condenen. Todo eso, hermano, te está llevando realmente a tener una vida insatisfecha, una vida que no llena. Por eso es que Jesucristo se sorprende de la reacción de sus discípulos. Y repito, no es que el Señor esperara que ellos no reaccionaran con miedo. El Señor no es que esperara eso, sino que el Señor esperaba que en lugar de consentir al miedo, en lugar de atender al miedo en su corazón, hubieran reaccionado con fe. Hermano, probablemente Jesucristo espera una respuesta distinta de la que tú estás dando en este momento en tu vida frente a distintas situaciones. Jesucristo se sorprende de la respuesta de sus discípulos porque en vez de reaccionar con fe, han reaccionado con miedo. El problema del miedo no es sentirlo, es consentirlo. ¿De qué ha servido todo lo vivido?, se preguntará el Señor. ¿De qué ha servido todo lo que les he enseñado a ellos?, se preguntará el Señor. ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué reaccionan así? Hermano, ¿sabes cuál es el mayor de todos tus problemas? Yo sé que lo sabes. ¿Sabes cuál es el mayor de todos tus problemas? Tus miedos. El más grande de todos tus problemas. No es que el marido, no es que la mujer, no es que los hijos, no es que el jefe, no es que los demás, hermano, porque si tú esperas que el mundo cambie para que tu vida sea mejor, hermano, espera sentado porque te vas a cansar. El mayor de tus problemas es tu miedo. Entonces aquel punto es, hermano, es natural que lo sientas. Tú, escúchame bien esto, que es importantísimo, no vas a ser... En todo el trabajo espiritual que hagas toda tu vida, nunca vas a lograr que el miedo se te vaya del corazón. Nunca. Porque lo vas a sentir hasta el día en que te mueras. El problema está en que probablemente no estás siendo entrenado o no te estás entrenando en la confrontación de tus miedos. Y esto es lo que quiere hacer Jesús, entrenarte para que tú confrontes tus miedos, capacitarte y animarte para que tú enfrentes tus miedos. Amén. Hay dos formas para reaccionar en la vida, con miedo y con fe. ¿Cuál quieres elegir tú? Pedro pregunta, maestro, ¿no te importa que perezcamos? A lo mejor, hermano, en este contexto de tu vida, tú dices, ¿por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me está sucediendo aquello? ¿Por qué si tanto estoy orando por mi hijo, si tanto estoy orando por la conversión de mi cónyuge, si tanto estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué, Señor? El punto es que a lo mejor, hermano, no estás aprovechando esa crisis, no estás aprovechando esa oportunidad y no estás en medio de ese contexto diciéndole al Señor, Señor, aunque camine por quebradas oscuras, ningún mal temo, porque tú estás conmigo. El Señor, hermano, quiere que aproveches esa crisis, porque tu problema no es tuyo, hermano, es el problema de Dios. Y escúchame bien, quien viene en la barca contigo es Cristo. Y Cristo no va a permitir que te hundas, porque también se hundiría Él. Él viene contigo. Dice la Escritura que muchas barcas salieron, ¿cierto? Y a todas las barcas que salieron, ponte que salieron 10, 20, 30, 50, Jesucristo estaba solo en una barca. A lo mejor los otros sí tenían por qué preocuparse porque venían sin Cristo. Pero tú no tienes por qué preocuparte porque Cristo viene contigo. O mejor dicho, tú vienes con Cristo. Amén. Amén. Hermano mío. Entonces, el Señor te pregunta en medio de tu problema, ¿por qué tenéis tanto miedo? Señor, pero se me pasa el tren. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Señor, pero no me pagan lo suficiente por una empresa. Pero Señor, es que yo no sé. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Señor, yo volver a estudiar a mis 50, 60 años. ¿Por qué tenéis tanto miedo? Señor, esa chica o ese chico no me da bola. ¿Por qué tenéis tanto miedo? ¿No tenéis fe? ¿Y tú qué le tienes que responder? Yo le suelo responder al Señor, creo, pero aumenta mi poca fe.